¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Esta semana entramos en una temporada muy especial para la iglesia, digo. Pues es temporada de bodas. Como nunca antes a mí me había pasado, a partir del próximo viernes, que aquí en la iglesia también vamos a tener la boda de Rodrigo y Fiorella. Y después, 2 fines de semana de corrido, tenemos también bodas, ¿verdad? Y es un lindo tiempo. Es una gran bendición, el amor fluye, ¿verdad? Y me hace acordar también de nuestro tiempo ahí con Ley. Probablemente nosotros los varones nunca nos vamos a olvidar de ese momento en que le vimos ahí que llegaba nuestra querida novia al altar, ¿verdad? Se queda fotografiado eso. Y qué lindo, es un hermoso tiempo. El amor, qué sentimiento más poderoso, indescriptible. Y amor es nuestro tema de hoy. Pero un amor muy particular y especial, el amor a Dios. Y el tema surge de un versículo un poco perdido en el Nuevo Testamento. Y les confieso, ¿verdad?, que siendo sincero, cuando yo leí este versículo, lo leí varias veces, pero llamó mi atención este versículo porque es un poco chocante lo que dice a primera vista. Pero al volver a leer el versículo me di cuenta de lo especial que era. Y cuando lo leía una y otra vez me daba cuenta de cuán maravilloso era este versículo y lo que enseña. Un profesor de biología dice que en una clase de primer año una vez trajo una pecera. Y en la pecera un pececito, esos de colores. Y le dijo a sus estudiantes, bueno, la tarea de hoy es mirar este pececito y describirlo. Les doy 2 horas para que lo hagan. Y todo el mundo en la clase dijo, 2 horas, ¿qué es lo que tanto vamos a ver? Un pececito ya le vimos, tiene color azul, amarillo, rojo. Y bueno, me voy, dice el profesor, se fue, en 2 horas viene y todo el mundo ya tenía su reporte de lo que había visto. Y lo más general. Y dice el profesor, no, esto no es suficiente. Los alumnos comenzaron a decir, bueno, el pez tiene este tamaño, tiene este color, tiene esta textura. No, les dice el profesor. Voy a irme otra vez, en 2 horas voy a volver. Y se fue 2 horas otra vez. Y entonces los alumnos ahí comenzaron a mirar, ya hastiados probablemente, pero se dieron cuenta que encontraban cada vez más detalles y más detalles. Y vienen 2 horas el profesor y le dan el informe mucho más detallado y le dicen, no. Voy a irme otra vez. Y en 2 horas vengo todavía. Y ahí comenzaron a notar no solamente lo superficial, sino el patrón que seguía el pez, cada cuánto daba vuelta y en qué momento, cómo suspiraba, cómo alzaba sus burbujas. Y después de 2 horas viene el profesor y bueno, ahora sí estamos a mitad de camino, dice. Algo así sucede con la Biblia. Y así tenemos que mirar. Tal vez hay textos que nosotros los sabemos de memoria, otros que no le prestamos atención. Pero toda la palabra de Dios es inspirada. Así que en cualquier parte de la palabra de Dios vamos a encontrar algo grandioso para nuestras vidas, algo grandioso para nuestra fe. Y algo similar me pasó con este versículo, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. Y es un versículo verdaderamente chocante a primera vista. Dice así. Pablo se despedía en su primera carta de los Corintios diciendo esto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué significa anatema? Maldito, condenado eternamente. Y uno parece que al leer a primera vista es chocante porque es una contradicción. Tendría más sentido decir cuídense de los que no, despedirse de una carta y decir cuídense de los que no aman a Dios, o no todos aman a Dios, pero anatema, maldito el que no ama al Señor. Parece algo demasiado chocante. Pero como les dije, una mirada más atenta nos permite ver algo más glorioso en este versículo. Y encontramos el mismo evangelio en este versículo. Y vamos a ver por qué. El texto nos habla de que el amor a Dios es la única manera de entrar al reino de los cielos. El amor a Dios es la única manera de alcanzar salvación. La única manera de ser cristianos es amando a Dios.
El amor a Dios es la única manera de responder sinceramente a la obra de Dios. El amor a Dios es la única manera de evitar la condenación eterna. Y por eso puse como título a este mensaje, la única manera. La única manera, la necesidad de amar a Dios para entrar al reino de los cielos. El que no amare al Señor, sea anatema, el Señor viene, dice nuestro texto. Y vamos a ver por qué el amor a Dios es la única manera. Y nuestro primer punto es, el amor a Dios es la única manera de alcanzar salvación, o podríamos decir también de ser cristianos. Amar a Dios. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene, dice nuestro versículo. También podría traducirse de la siguiente manera: si alguien no ama al Señor Jesús, está condenado eternamente. Palabras duras, y como le dije, parece una contradicción ahí. ¿Cómo hablar de amor, hablar de condenación eterna? Y vamos a ver por qué. Al leer este texto, nosotros podemos afirmar que el amor a Dios es la única manera de alcanzar salvación. Es imposible ser salvo, ser salva sin tener amor a Dios. Y alguien podría preguntar, ¿qué hay del llamado a creer y tener fe en el Señor? ¿Qué hay del llamado al arrepentimiento? ¿Qué hay del simple llamado de pedir ayuda? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo esto es un reflejo del amor que hay en el creyente hacia su Señor. El que no amare al Señor no podrá alcanzar salvación. Tal vez lo más bello que ha creado Dios es la capacidad de amar y de sentir amor. ¿Verdad que es así? Todas nuestras emociones están sujetas a esta capacidad que tenemos. Cuando amamos, reímos. O porque amamos, reímos. Cuando amamos, lloramos también. O porque amamos, lloramos. Cuando amamos, nos gozamos. Y cuando amamos, nos lamentamos también. Porque amamos, muchas veces llegamos al punto de lamentarnos. Cuando amamos, suspiramos. Y cuando amamos, también nos airamos, nos enojamos, porque amamos. ¿Verdad que es así? Todas nuestras emociones, ¿verdad?, entran en juego cuando hay amor. Podemos perderlo todo en la vida, pero si tenemos algún ser amado, hay razón para seguir adelante. ¿Verdad que es así? Puedes perderlo todo, pero mientras tengas alguien a quien amar, a alguien que te ame, hay razón para seguir adelante. Y esto no es ninguna casualidad, es el propósito perfecto de nuestro Creador. Cuando pensamos en Dios, sin embargo, quizás muchos piensen en otra dirección, no en amor. Uno podría hablar de temer a Dios, de reglas que hay que cumplir porque Dios lo manda, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Y es verdad que está bien tener todas estas actitudes delante de Dios, pero no sin amor. Dios nos creó con la capacidad de amar porque quiere que le amemos a Él. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Fíjense, se usa la palabra, el que no amare. Este es el propósito de Dios, es lo que Dios quiere de nosotros. Amor. Dios quiere que le obedezcamos, es cierto, pero que le obedezcamos porque le amamos. Dios quiere que vivamos en rectitud y santidad, es cierto, pero porque le amamos. Dios quiere que amemos a los demás porque le amamos a Él. Se trata de amor. Nadie puede ser cristiano si no ama a Dios. Si le preguntan a un cristiano por qué es cristiano, tal vez responda de varias formas. Racionalmente tal vez te va a decir porque mi fe en Dios explica todo lo que existe, explica la creación, me da un razonamiento que puede explicar todo lo que existe. Otro tal vez diría, existencialmente mi fe en Dios me da un sentido en la vida. Otro tal vez iría a lo moral y dice, mi fe en Dios me ayuda a ser una mejor persona, me ayuda a vivir rectamente, me ayuda a vivir en santidad. Alguno buscaría una definición experiencial, y diría, yo viví esto porque yo estaba en tal situación, Dios se manifestó en mi vida, entonces por eso creo en Él. Pero en el fondo, bien en el fondo, probablemente quitando todas estas cosas, un cristiano simplemente va a responder a la pregunta, ¿por qué sos cristiano? Va a decir, porque amo a mi Señor.
La pregunta más sencilla y más sincera, quitando todo el resto. Tal vez todo el resto está, pero en el fondo un cristiano verdadero simplemente va a responder: ¿por qué sos cristiano? Porque amo a mi Señor. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice nuestro texto. Pablo escribía a una iglesia llena de dones en la ciudad de Corinto. Gente inteligente, llena de ciencia, gente con capacidad de hablar en varias lenguas, gente con capacidad de hacer milagros, incluso es lo que se describe en 1 Corintios. Gente rica, gente generosa, gente valiente. Pero Pablo les dice: si ustedes tienen todo eso, pero no tienen amor, nada son. Y les dijo: pueden tener todo eso, pero les digo algo: si no aman al Señor, si el amor a su Dios no es la motivación de todo lo que ustedes hacen, que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Al Señor viene. Se trata de amor, no de una religión, no de un sistema moral, no de una tradición. Es amor, y amor a una persona, a Dios. Hay gente que ama más su tradición que a Dios. Hay gente que ama más su religión que al mismo Dios. Hay gente que ama más su forma de vivir su fe, su cristianismo, que a su propio Dios. Hay gente que ama más su concepto de Dios que al propio Dios. Y el texto nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amar a Dios es la única manera de alcanzar salvación. Jesús dijo, cuando le preguntaron: ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Esto lo leemos en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús responde lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué hay una ley? Porque el Señor envió a los profetas. Jesús estaba diciendo: todo lo que ustedes tienen puede reducirse a eso. Tienen que amar a su Dios. Y porque aman a Dios, van a amar también a su prójimo. En 2 de Juan capítulo 16 encontramos esta relación entre obediencia y amor. El apóstol escribía lo siguiente: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para amar a Dios? Y quiero preguntarte también, con toda sinceridad: ¿tienes una religión, una tradición, una costumbre? O si te preguntaran por qué sos cristiano, responderías: porque amo a mi Señor. Simplemente, la verdad es que amo a mi Señor. Porque el texto dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Se trata de amor. Y la pregunta que nos lleva a nuestro segundo punto es: ¿cómo podemos amar a Dios? Y nuestro segundo punto es: el amor a Dios es la única manera de responder sinceramente a su obrar. El que no amare al Señor Jesucristo, dice nuestro texto. Y algo interesante con el amor es que el amor no se puede forzar. Y por eso es que vemos el Evangelio en este texto. Porque ahí no dice: el temor puede venir a la fuerza. Se demuestra la fuerza y aquel que ve la fuerza va a temer. Y va a responder y probablemente va a obedecer. Pero nadie puede obligar a que haya amor. Y por eso este texto nos apunta al Evangelio, porque dice: el que no amare al Señor Jesucristo. Significa que nadie puede ser forzado a amar al Señor, y que la única manera de amar a Dios es ser conquistados por su amor. La única manera, el único camino, la única manera de responder sinceramente al obrar de Dios es darnos cuenta que Dios nos ama, y por eso nosotros le amamos a Él. Aquel que dice: yo amo a Dios, tuvo que primero ver, creer, entender que Dios le ama a Él. No hay forma de decir sinceramente amo a Dios sin antes saber y declarar: Dios me ama. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 leemos lo siguiente. Juan habla mucho del amor y dice esto en su carta: en esto consiste el amor. Vamos a prestar mucha atención a este versículo. En esto consiste el amor:
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué vino primero? Diría Juan, el amor a Dios. Nuestro amor a Él es el resultado de habernos encontrado, de habernos maravillado, de haber sido conquistados por el amor de Dios. ¿Y en qué consistió el amor de Dios hacia nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como el único medio para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Hizo todo eso, no porque el Señor necesitaba, no porque Él tenía la necesidad de algo, simplemente por gracia, por amor. Y más adelante, en 1 de Juan 4:19, un versículo muy conocido, que declara quién es un cristiano. Si le preguntan al cristiano por qué sos cristiano, va a responder esto: yo amo a Dios. Y amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Para tener una religión, solo hace falta haber nacido en cierto lugar, o simpatizar con ciertas costumbres, o ser parte de una cultura. Para tener religión en cualquier parte del mundo, probablemente si naces en una región específica, vas a tener una religión. Para ser moral, solo hace falta tener probablemente buenos padres, una buena educación, una buena cultura. Para temer a Dios, solo hace falta ver su santidad, su justicia, su perfección, y ver nuestro pecado, nuestra perdición, y tememos a Dios, porque si Él es santo, nosotros no, nosotros somos pecadores, entonces estamos perdidos. Eso nos da el concepto de que podemos temer y debemos temer a Dios. Pero para amar a Dios, hace falta ver su rostro de amor en Jesucristo. Religión podemos tener por nacer en una casa. Ser morales podemos tener porque nacimos en una casa de buenos padres, recibimos una buena educación. Temor de Dios podemos tener al conocer quién Él es, su santidad. Pero amor a Dios solamente al saber que Él nos amó primero. Jesucristo, el Señor Jesucristo, dice nuestro texto: el que no amare al Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo nosotros podemos ver el amor de Dios y ser conquistados por ese amor. Y entender que en Efesios capítulo 2, 4 al 5 escribía Pablo lo siguiente: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en 1 de Juan 3:16, en la primera parte del versículo, el apóstol escribía: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y con razón Pablo en su segunda carta a los Corintios escribía lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 5: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay noticia más grande, ni hay regalo más grandioso que esta noticia. Dios ama a los pecadores, Dios te ama. Aunque estábamos lejos y perdidos, aunque nos rebelamos en contra de Él, aún así, por su gran amor, sin tener por qué, pagó nuestra deuda, ocupó nuestro lugar, nos perdonó, nos limpió, nos dio vida, nos prepara una morada eterna con Él. Y Juan decía: nosotros amamos a Dios no porque descubrimos algo grande, no porque somos demasiado inteligentes, no porque somos los más sabios. Nosotros amamos a Dios simplemente porque nos dimos cuenta que Él nos amó primero. Y encontramos ese amor en Jesús. Y encontramos esa vida en Él. ¿Y cómo vamos a responder sino amándole de vuelta a Él, a aquel que nos amó primero? ¿Por qué ama un cristiano a su Dios? Porque se dio cuenta que Dios le amó primero y decidió rendirse a ese amor. Primera de Juan capítulo 4:16, ya Rodrigo estaba leyendo este texto, decía el apóstol: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios? Solamente cuando nos damos cuenta que Él nos amó primero.
Y aquí vemos el evangelio en este versículo. El que no amare al Señor Jesucristo, no se trata de seguir ciertas reglas, de tener una religión, se trata de darnos cuenta de cuán maravilloso es el amor de Dios, de cuán grande es su gracia para con nosotros. Nosotros que nos rebelamos en contra de Él, nosotros que pecamos en contra de Él, recibimos esta gracia y este amor. No porque éramos grandes, no porque teníamos algo maravilloso, importante en nosotros, simplemente porque Dios es así. Y decía el apóstol, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y llegamos ahora a las palabras duras. Dijimos anatema significa maldito o condenado eternamente. Y se une la palabra anatema a la palabra maranata, que es una palabra en arameo que solamente aparece aquí en la Biblia. Así como tal cual como se escribe en arameo aparece solamente en el capítulo 16, versículo 22 de Corintios. Maranata. Después el Señor viene, ya se traduce en otras partes de la Biblia, pero aquí está en arameo y se juntan estas dos cosas. La condenación eterna con la venida del Señor. Hay un juicio, vendrá un juicio. Significa esto. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Y vamos a terminar con esto. El amor a Dios es la única manera de evitar la condenación eterna. Hemos mencionado, como le estaba diciendo, que anatema significa maldito, aquel que y tiene esa connotación de condenación eterna. La condenación eterna o el infierno, no podemos decir que es parte central o parte integral del mensaje del evangelio, sino una sombra. La consecuencia de las buenas noticias es que si esas buenas noticias son rechazadas, entonces la alternativa es condenación eterna. En Juan capítulo 3, versículo 36 leemos algo similar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero vemos aquí el énfasis es, crean en el Hijo. Pero la alternativa es condenación. Porque el propósito de Dios es vida, pero no hay nada más. Fuera de la vida solo hay condenación. No hay otra alternativa. Lo interesante es que aquí en nuestro texto la condenación eterna está en relación con el amor a Dios. Como dijimos, nadie puede ser forzado a amar, por lo que el que es condenado eternamente lo será por haber rechazado el amor de Dios. Y entonces el apóstol es duro en decir, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Nadie va al infierno por la voluntad de Dios, sino por su propia voluntad. Esto es algo claro, porque en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 leemos que el Señor dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo que aquel que va a condenación eterna no va por la voluntad de Dios, sino por su propia voluntad. Porque escuchó del amor de Dios y no conoció ni creyó ese amor como algo digno de ser creído, aceptado. Más aún cuando pensamos que la vida eterna es permanecer en el amor de Dios y corresponder ese amor, la condenación eterna no puede sino significar lo contrario: odio a Dios. Por eso se usa esta palabra tan dura, anatema. No es solamente aquel que es indiferente a Dios, sino aquel que lo odia completamente. Y nadie que odia al Señor heredará el reino de los cielos. Nadie va a poder estar en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo te odio, pero estoy acá en tu presencia. En el juicio final, este odio quedará al descubierto. ¿Saben que es posible odiar algo sin saberlo? No sé si alguna vez a ustedes les pasó que se dieron cuenta cuánto odiaban alguna cosa o alguna persona. No se daban cuenta antes, pero en algún momento se dieron cuenta. Tal vez aquellos que nunca se fueron al súper, después se casaron, se dieron cuenta cuánto odiaba había sido el súper. O cuánto odiaba había sido la peluquería, ¿verdad? Que ahora es una parte real, integral de mi vida. A los que se van a casar le dije, esto es una broma, hermano, no sucede eso. Hay veces que en algún momento nos damos cuenta cuánto había sido, odiábamos algo. Maranata es la palabra traducida por el Señor viene, y eso representa el límite de la paciencia de Dios. El Señor tiene paciencia para con nosotros, queriendo que
todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el límite de la paciencia de Dios es ese juicio que ha de venir. Y en el juicio los corazones quedarán al descubierto. Solo hay dos opciones: o amamos a Dios, o por otro lado odiamos a Dios. Y muchos podrían decir: oh, yo no odio a Dios. Pero así como en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta cuánto había sido, odiábamos algo cuando está más cerca de nosotros, eso sucederá con aquellos que no entregaron sus vidas al Señor. Decía un escritor: en el infierno no hay arrepentimiento. Por más que hay sufrimiento, solamente hay odio en contra de aquel que es amor. Porque o amamos a Dios, por el otro lado odiamos a Dios. No hay otra alternativa, no hay un punto medio. O tenemos vida eterna amándole al Señor, o hay condenación eterna odiándole al Señor. Y te pregunto: ¿amás o odias a Dios? Es algo que tenemos que hacernos una pregunta sincera a nosotros. Porque podemos tener una religión, pero en realidad no amar al Señor. Podemos buscar obedecer ciertas reglas, pero no porque amamos a Dios. Quiero terminar con esta ilustración. Realmente me da vergüenza, voy a ser sincero con ustedes y contarles esta historia. Había una señora que aquí en un súper del centro de Fernando, que ella ayudaba ahí, tenía su pito y te ayudaba a ubicar los autos, ¿verdad? Y no sé por qué tanto me molestaba esa señora, ¿verdad? Porque no sé, su forma, su porte era para decir, venía y tocaba el pito ahí, ¿verdad? Y después te miraba con una cara y me vas a dar algo, ¿verdad? Porque yo te ayudé. Yo no te pedí que me ayude a estacionar, yo sé estacionar, gracias quería decirle, ¿verdad? Pero simpático, ¿verdad? Porque esta señora siempre estaba, y yo al verle, Leia se burlaba de mí porque ya me quería esconder ya de la señora para no tratar con ella. Y a veces yo después me di cuenta cómo pudo ser así, ¿verdad? Y la señora, llamativamente, siempre estaba con un ánimo así agradable, ¿verdad? Te decía, te saludaba bien. Hasta probablemente alguna vez me habrá dicho Dios te bendiga y todo, ¿verdad? Y yo estaba ahí, ¡ah! Y yo estaba pensando al preparar el mensaje, ¿verdad? De repente tenemos personas que parece que no la aguantamos porque no la aguantamos nomás. No sé por qué. Hay una tendencia, ¿verdad? Y yo me imaginé, ¿qué pasaría si de repente esta señora se convierte o en la intendenta o en la presidenta y yo tengo que ir a rendir honores a ella, ¿verdad? Y no tengo motivo para no amarle a esa persona. Pero imagínense si esa persona se vuelve tu dueño, tu señor, esa persona a quien no la aguantás, y ahí parece que vamos a darnos cuenta cuán grande era nuestro odio. Y yo dije, eso es lo triste del infierno. Nosotros a veces pensamos, probablemente el infierno, bueno, va a ser un lugar en donde todos van a querer escapar otra vez. Pero según nuestro texto, hay dos opciones nomás: o amamos al Señor y vivimos en su amor en vida eterna, y la otra alternativa es que en el corazón de aquellos que se pierden va a haber un odio hacia Dios. Y cuando el juicio y la luz abra los ojos de todos, es como que nos vamos a dar cuenta cuánto más odiábamos a aquel que nos amó. Y a que nos ame nos hace que lo odiemos más otra vez. Y eso es el gran peligro y la gran realidad de la condenación eterna. Nadie que esté en el infierno va a sentir amor. Es un lugar de odio, un lugar de tristeza, un lugar de amargura. Y por eso Pablo decía: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Porque la única forma de venir a la presencia de Dios es reconociendo su amor, es sabiendo que Él nos amó primero. Y si no nos rendimos a ese amor, probablemente hoy parezca que seamos indiferentes a Dios, pero un día nos vamos a dar cuenta cuánto odio tenemos hacia aquel que nos amó, si es que no amamos al Señor. La única manera de alcanzar salvación es amando a Dios, no teniendo una religión, no siguiendo ciertas reglas, no buscando ser obedientes a ciertos principios, no, amando. El que no amare al Señor sea anatema, decía el apóstol. La única manera de evitar la condenación eterna es amar a Dios, porque Él es amor. Y si amamos a Dios, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. La única manera, porque la vida eterna, el cielo, es un lugar de amor,
un lugar de comunión con aquel que nos amó primero. Y la única manera de amar a Dios es conocer y creer que Dios te ama. Sí, a vos te ama, a vos que cometiste tantos errores en tu vida. A vos que hoy decís, soy el más indigno de estar en la presencia de Dios. A vos te ama el Señor. A vos que por tanto tiempo solamente viniste y buscaste al Señor de una manera religiosa, a vos te ama el Señor. Y si no hubiese sido así, no hubiese enviado a su Hijo a derramar su sangre para el perdón de tus pecados. Si no hubiese sido así, no hubiese permitido que hoy estés acá escuchando, conociendo que Dios te ama. La única manera de amar a Dios es darnos cuenta de esto, de cuán grande es su amor para con nosotros pecadores, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para que pague nuestra deuda, para que tome nuestro lugar y de esa manera nosotros podamos tener su vida. No salgas de acá hoy ignorando este amor tan grande. Y si ya conoces al Señor desde hace tiempo, es importante, como algunos matrimonios hacen una renovación de votos, ¿verdad? Recordar que no se trata de tener una religión, una tradición. Se trata de amar a aquel que nos amó primero. Y cuando nos damos cuenta de eso, vamos a contar de ese amor. Y vamos a querer que los demás conozcan ese amor. Y vamos a aferrarnos a aquellos que parece que quieren desligarse del amor de Dios y le vamos a decir, no, Dios te ama. Si no hubiese sido así, Él no hubiese enviado a su Hijo. Él no hubiese enviado a su Hijo para que derrame su sangre para el perdón de tus pecados. Dios te ama. Necesito que puedas, ahí donde estás, inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Ser cristiano se trata de una cosa sencilla: amar a tu Señor. ¿Amás a tu Señor? Te pregunto. Porque hay solamente dos opciones. Tal vez no te estás dando cuenta de cuánto en el fondo estás enojado o hasta incluso odias al Señor, porque hay solamente dos caminos: amarle a Él y tener vida eterna, odiarle a Él y tener condenación eterna. A veces las pruebas nos dan a entender lo que hay en nuestro corazón. A veces el Señor permite justamente esas pruebas para mostrarnos cuán lejos estamos de Él. Y hoy es la oportunidad de escuchar que a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu pecado, Dios te ama. Dios te ama. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo no sé si aquí hay en esta mañana alguien que al escuchar la noticia más maravillosa del amor de Dios hoy quiere decirle: Señor, yo quiero rendirme a ti, quiero entregarte mi vida. Alguien que todavía no lo ha hecho, alguien que todavía no dijo a Jesús: yo quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Si es así, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo ahora y decirle: Señor Jesús, me entrego a ti, transforma mi vida, cambia mi ser. Quiero amarte porque tú me amaste primero. Te pido que me renueves y me transformes, y pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay alguien que por primera vez en su vida hizo esta oración. Por primera vez, tal vez sinceramente, hizo esta oración y se da cuenta: este es el momento que yo entendí el amor de mi Dios y que me entrego a Él. Si es así, yo le voy a pedir que levante su mano. Si hay alguien que hizo esta oración conmigo por primera vez, que levante bien alta la mano. Yo quiero orar por vos. Quiero orar por tu vida. Hay alguien que por primera vez hizo esta oración conmigo. Muy bien, quiero orar también. Aquí estamos hijos de Dios, cristianos. Que el amor de Dios llene tu vida, mi hermano, mi hermana. El amor de Dios transforme todo tu ser.
sabiendo que no hay nada, ni hay nadie que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No dejes que el enemigo ponga cosas en tu mente. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Porque si quitamos todo lo superficial, vamos a darnos cuenta, Señor, que si estamos aquí hoy adorándote, es porque te amamos, Señor. Y te amamos solamente porque nos hemos dado cuenta que tú nos amaste primero. Ayúdanos a vivir, Señor, en gozo y en obediencia, porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda separarnos de tu amor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendícenos, que tu amor nos renueve y nos dé el gozo para compartirlo con otros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga, queridos. Y es por esto que el mensaje era: Jesús es más que los ángeles, más que la ley que fue dada por los ángeles. Jesús es más que Moisés, más que Aarón, más que Josué. La fe en Jesús es superior, porque Jesús es el verdadero sumo sacerdote. El creyente que accede a Él, que se rinde a Él, accede al lugar santísimo. Tiene perdón completo, seguridad eterna, el mejor intercesor. Todo por Jesús, por su obra perfecta, completa y eterna.